Contar un caso, una historia que parece sacado de una película, pero en realidad habla de lo más humano, justamente del miedo, de la esperanza, como recién hablábamos anteriormente, y de la búsqueda de justicia. Un día, sí, un día como el día de hoy, recibí la llamada desesperada de un joven de apenas 21 años, no voy a dar nombre, le mando saludos, seguramente está escuchando, no pudo estar presente porque justo está grabando una serie en Netflix, así que desde Buenos Aires, eh, pareciera como si hubiera sido ayer, su voz temblaba, estaba angustiado, buscaba ayuda. Podría haber sido mi hermano, como siempre digo, mi amigo, un vecino, mi papá. Era de otra provincia, como dije, había venido a Córdoba a buscar un sueño. Quería dedicarse al arte, a la actuación específicamente, abrir un camino en un mundo nuevo. Por supuesto, al ser de otra provincia estaba solo, lejos de su familia, apostando para un futuro mejor. Estamos hablando de un joven de 21 años. Pero en lugar de encontrar oportunidades, se encontró con una pesadilla. Había sido acusado de un delito gravísimo. ¿Sí? Creo que gravísimo y vergonzoso, ¿sí? Porque ataca al honor, que eso es lo peor, ¿no? Estamos hablando de un delito que se lo acusaba de un supuesto abuso sexual. Imagina lo que significa para alguien tan joven que te señalen justamente con esa acusación. Por supuesto estaba destrozado, preocupado, tanto él como su familia. No paraba de llorar, era tan notorio eso. Creo que en su situación todo lo hubiésemos estado. La causa, por supuesto que se volvió una carga insoportable para él, lo detuvieron y él estuvo específicamente, Luciano, ¿sí? Y Janina y Andrea, 1 año y medio preso, ¿sí? Aproximadamente, en el servicio penitenciario. Por supuesto que fue trasladado de un servicio penitenciario a otro, 1 año y medio con esta acusación, como las personas que tienen seguramente un familiar, sabemos que no es lo mismo caer por algún hecho, ¿sí? Por una acusación, que caer por un abuso sexual, lo que eso conlleva. Alejado de lo suyo, sin poder abrazar a su madre, a su hermano, a su hermana, encerrado en 4 paredes, con el peso, justamente como dije, de lo que se le acusaba. Mientras tanto, su familia, a más de 1000 kilómetros, sufriendo la distancia, porque acá siempre digo, no solo es la ausencia, sino todo lo que conlleva, gasto económico, ¿sí? Buscar abogado, pagar abogado, el desconocimiento de lo que significa el proceso y sobre todo, como siempre digo, tanto para la persona que está siendo acusada como los familiares, el desconocimiento y el temor de que te suceda algo, ¿sí? Que alguien atente contra tu vida, porque es la realidad lo que uno vive. Durante ese tiempo la angustia era compañera de su celda, como siempre digo, él sostenía una sola verdad y me decía, doctor, no lo hice. Él una y otra vez, mirándome a los ojos, me decía, doctor, créame, no lo hice. Esa voz era la convicción que justamente a uno lo motivaba y lo impulsaba a defender y decir y llegar hasta las últimas consecuencias. Luego llegó el día del juicio, entra uno al debate, es como siempre digo, y uso analogía, es como entrar a un túnel, justamente que donde nadie sabe cómo se salía, como siempre digo, escuchando esta experiencia en donde a lo mejor tal vez no hay justicia, no se valora. Bueno, justamente nosotros entramos al debate y a la audiencia. Había una denuncia, como se dijo anteriormente, donde te señalaban con una dureza, que es en este caso donde a él se lo acusaba, vos sos abusador de una persona, ¿sí? De sexo femenino. Pero, como siempre digo, había otra cara. Se analizaron pruebas, no voy a entrar, ni tampoco quiero mencionar tanto esto, para no aburrir al oyente, creo que es algo más técnico, pero donde se valoraron un conjunto, un cúmulo de pruebas. Vuelvo a repetir, estamos hablando de una persona que estuvo detenida aproximadamente 1 año y medio, ¿sí? Privó de su libertad, y como siempre uno dice, luego de la vida, la libertad es el bien más preciado, ¿no?
como se dijo, pero también había otra cara de la historia donde las pruebas fueron evaluadas con detenimiento y lejos de sostener la acusación, esas pruebas demostraron lo contrario, que mi cliente era inocente. Por supuesto que luego de varias audiencias se pudo probar, se ha llamado a peritos de parte, peritos oficiales, tanto psicológicos como peritos médicos, pericias médicas, para que expliquen justamente la valoración de por qué decían que este hecho había ocurrido. Como dije anteriormente al comienzo de este streaming, son hechos muy delicados porque estos hechos ocurren en intramuro, que quiere decir ocurren en 4 paredes, donde la mayoría de las veces no hay testigos, ¿sí? Justamente este hecho ocurrió y no había testigos, pero sí hubo grabaciones, hubo, bueno, por supuesto, videos donde pudieron acompañar esta prueba. Finalmente, el juez, que no puedo dar el nombre ni tampoco decir de qué cámara es, analizó esta prueba y la valoró. Por supuesto que su determinación fue la absolución, ¿sí? Pero siempre digo, y por eso yo creo familia, yo creo que con esto no libremente ese día, recuerdo patente, fue justo el 30 de diciembre, él me pedía por favor, me decía que quería pasar con su familia, quería pasar Año Nuevo, ¿sí? De hecho, es más, no tenía cómo regresar a Buenos Aires porque no contaba con los recursos. Por supuesto que se ayudó, se hizo la colaboración y él pudo viajar. Y vuelvo, ¿por qué traigo esto a colación? Siempre digo, cada caso es muy particular, pero como esta persona fue absuelta, muchos pueden serlo. Creo que yo quiero dejar este punto de reflexión a la familia, es decir, no hay que bajar los brazos, hay que seguir luchando, hay que seguir mostrándole a la justicia justamente las valoraciones, por qué se aporta la prueba, que sea valorada en su conjunto y que justamente no está perdido todo. Como esta persona de 22 años se pudo demostrar, si bien nadie le va a devolver el año y medio, porque es la realidad, nadie te devuelve, pero él orgulloso de realmente limpiar su nombre, porque hay que tener en cuenta algo, siempre digo, cuando uno es acusado, para la gente que a lo mejor no lo sabe, esto queda en un registro, ¿sí? En un registro de abusadores, donde se toman ADN. Entonces, por eso le digo que no es una simple acusación. Acá se arruina realmente todo. Por supuesto, vuelvo a insistir, tomo todo con pinza porque cada caso debe valorarse. No digo que todos los casos son inocentes o todos los casos son culpables, cada caso en particular, pero justamente hablo de donde este es un niño, si bien no es menor de edad, pero estamos hablando de 21 años, se pudo determinar y el juez pudo determinar y le dieron la absolución, ¿sí? Así que nada, quería comentarle ese, no quise aburrirle técnicamente con tecnicismo, pero sí quería dejar justamente en que no todo está perdido, ¿sí? Creo que tenemos que seguir luchando para eso. Exactamente. Perdón, Sí, no sí, sé, sí. es una pregunta nomás, que no llega a hacérselo el juez, digo. Sí. Desde el momento que se inicia un expediente, un juicio, una causa, o lo que se inicia en el Poder Judicial, hay 2 personas que tienen un problema. La víctima y el victimario. La víctima para tratar de reparar o solucionar su problema y el victimario, el pequeño problema de defenderse, digo. ¿Cuál es el límite que debería haber, digo? Porque empiezan a aparecer las falsas denuncias, la exageración. En vos se notó la parte humana, la criteriosa, digo. Sabemos que no es así, digo, vemos abogados mediáticos que son los abogados de, lejos de ser la difunta Correa de las causas imposibles, son las causas, o sea, que son un trámite. Y vos ves con la enjundia, con el énfasis, con la cuestión que estoy así, es para tanto, es necesario, y hay una delgada línea donde esa vehemencia por ahí necesaria en defender un caso, una persona, un ser humano, se pasa a lo que llaman
al exceso de defensa o al exceso de acusación, donde entra ya las falsas denuncias. Digo, hay algo, vos notás que hay ese termómetro para decir, che, me están volaseando, ¿se entiende lo que digo? ¿Me están exagerando? Sí, yo siempre... Perdón, le pregunto, Sí, ¿hay forma de saberlo? Mira, el tema que siempre digo, ¿no? Nosotros trabajamos con seres humanos, Sí. ¿sí? No trabajamos con... O sea, por eso siempre hago hincapié en cuestión de la empatía. Como dice nuestra ley, y no quiero sonar aburrido, pero dice que lo primero que predomina es el principio de inocencia. Entonces, yo siempre digo esto. Tenemos, como decimos acá, al acusado y a la víctima. A la supuesta víctima, al supuesto acusado. No digo ni menospreciar a uno ni menospreciar a otro. Siempre hago hincapié eso porque he también tenido querella y también se ha demostrado. Por eso digo, en un proceso entramos es un proceso donde hay una acusación en contra de uno. Lo que siempre digo, y no sé si respondo a tu pregunta, justamente el principio de inocencia. No lo damos por acertado que ya es culpable. ¿Qué sucede? Me parece que está socialmente está mal visto la acusación. Entonces decir, tenés cara de violador, no. Entonces yo creo que nuestra labor, tanto como abogado defensor, como fiscal, como juez, es analizar las pruebas. ¿Se entiende? Acá nosotros no tenemos que ser. Por eso digo que a veces yo siempre soy muy prolijo con esto con respecto a decir de minuto cero es una falsa denuncia. ¿Se entiende? Decir, bueno, a ver, se tiene que analizar, estamos hablando, vuelvo a insistir, estamos hablando con los segundos más importantes, estamos de la vida y la libertad. Es decir, tenemos que analizar detalladamente si esto ocurrió o no ocurrió. Por eso hay una investigación, ¿sí? Y creo que la empatía va, porque vuelvo a insistir, me parece que no soy juez, pero decir, el momento de bajar el martillo es una fuerte decisión también, ¿no? Decir, condena. Por eso yo creo que del minuto que llega el cliente es justamente, llega una persona, ¿se entiende? Donde, ejemplo, ¿no? Como pasó a estas personas, donde la absolvieron. Y voy a decir, che, la tratamos como un acusado. No, tiene derechos, ¿se entiende? A eso lo que siempre digo, a no menospreciar. Obviamente no era un reproche hacia su actuación. No, pero digo... por ahí la generalidad, por ahí vemos que una denuncia de violencia se empiezan a dosar como para fundamentar un montón de hechos, a veces inexistentes, más allá de la denuncia de un hecho inexistente, que es lo que pasa. Vemos que por ahí hay una cuestión y digo, juez, por ahí hay esas cositas, bueno, la vez me está volaseando. Los que hemos tenido la oportunidad de transitar los tribunales de familia, se dicen cosas en tribunales de familia y me sorprende que las cosas que se dicen, las terribles acusaciones, no queden inclusive hasta en las mismas actas o de esa audiencia, y que vos decís, le estás mintiendo a un juez y el juez permite que te mienta así. ¿Se entiende lo que te digo? Claro, es más, inclusive, digo, más allá de las partes, porque no conocen la ley, no tienen por qué, pero hasta a veces de los mismos abogados, digo, es muy... que eso a mí lo que me hace ruido, ¿sí? Sí, comprendo. Y vuelvo a esto, a insistir, que digo que como yo dije recién, que hay un acusado y una víctima, el juez al momento que llega y recepta, o sea, tiene la causa en sí, o el fiscal, en este caso nosotros al principio, en la parte de introducción, decía el fiscal, tiene que, sabemos que la fiscalía tiene que velar por la seguridad, en este caso de supuesta víctima, pero tampoco hablo de descuidar, ¿se entiende?, al imputado, ¿sí? Yo siempre digo de mi experiencia funcionario, creo que ahí está nuestra labor, exigir justamente que nuestro representado, vuelvo a insistir, si estoy del lado del imputado, que se le respete su derecho, y si estoy al lado de la querella, se le respete el derecho, ¿se entiende? Porque, vamos a esto, justamente, vuelvo a insistir, hay principios que deben cumplirse, pero ahí está nuestra labor para insistirlo, ¿se entiende?